contacto que tuve con el aljamiado era en el año 2000, cuando vine en el cuadro, en el marco de una beca doctoral que me dio la AISI en aquel momento. Él venía para cursar estudios de traducción e interpretación. Y me encuentro con Luis Bernal Pons en una asignatura de doctorado que era literatura aljamiada en moriscos. Y ahí me enamoré. Sí. Me enamoré, que era un amor verdadero que me está acompañando hacia estos textos en los que se encuentran el árabe y el castellano, en los que podemos leer esta historia común que nos reúne, esta interacción entre el árabe y el castellano, esta vida de nuestros moriscos, que en realidad formaban parte del pueblo español, hablando en términos modernos. Estos textos aljamiados, de los que voy a hablar hoy, como textos producidos por los moriscos, como textos que reflejan esta interacción identitaria entre el árabe y el castellano, entre costumbres del moro y del cristiano, que reflejan en realidad la vida diaria, el sufrimiento, la manera de hablar, lo que acaba de decir mi querida Montserrat, el estado de la lengua. Entonces empezaré con definiciones, no me voy porque mi compañera Marta ya ha puesto textos que aparecen, que se leen. Intentaré hablarles así de este aljamiado. Entonces el aljamiado, como definición, se relaciona a la aljama, que todos sabemos o conocemos que es la aljama, punto en el que se reunieron musulmanes o aljama de judíos, y se relaciona como adjetivo sobre todo a lo hablado o lo escrito por los moriscos. ¿Por qué? Porque la palabra aljamiado en árabe se puede acercar muchísimo de la palabra أعجمي. ما معنى أعجمي؟ غير العربي. ¿Qué significa أعجمي? El que no es árabe, en general. Y esta distinción entre árabe y أعجمي aparece clara en el Corán, en Surah Fussilat. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. La lengua a la que se refieren diciendo que de ella se inspira este profeta es extranjera, porque decían que este Corán lo ha oído de dos monjes cristianos que hablaban delante de él. Pero ¿cómo va a ser si esto aparece en idioma árabe? A lo mejor he dicho mal el versículo coránico, pero es para acercarles esta distinción entre lo árabe y lo no árabe. El ajami no es árabe, es extranjero. Entonces, esta literatura está relacionada con el extranjero, pero ¿para quién? Para los cristianos. Es extranjero, a lo mejor me equivoco, es para aquellos también, para los musulmanes, porque está escrito en la letra extranjera. Entonces, es romance escrito en letra árabe. ¿Por qué optar por esta lengua? Algunos investigadores nos hablan de que es la lengua de lo sagrado del Corán. Y realmente, en la historia del Islam aparece esta adopción de la letra árabe en plan de proclamar lo sagrado en el persa, en el turco, en el urdu, en algún momento. Entonces el uso de la letra tiene mucho que ver con esta mentalidad de conservar lo sagrado, que es la letra árabe, la letra en la que aparece el Corán. Definiendo el aljamiado, hablaré aquí también
intentaré hablarles de la literatura aljamiada. Entonces, la literatura aljamiada son estos textos que aparecen en romance, pero en letra árabe. Aquí en España dicen la literatura aljamiada morisca, pero en realidad ya los mudéjares, tenemos signos de que los mudéjares también escribieron, entonces sería mudéjar y morisca, aunque se saltará la expresión en literatura, se dice solamente morisca, porque parece que los moriscos protegieron, pero también copiaron mucho. Bien, quería seguir un esquema para no entenderme, porque hablar mucho sin decir nada no vale. Sí. Muy bien. Ahora les voy a hablar de cómo empezamos a interesarnos a estos manuscritos. La aparición de estos manuscritos, como lo dijo Marta, y luego también Montserrat, ya viene de mucho tiempo. He visto que hay un manuscrito que aparece en el 1700 y pico en Regla. El descubrimiento de Almonacid de la Tierra, que es muy importante, tenemos uno que es de 1884. Esta aparición en la que es un monje que pasa al lado de una casa y ve a unos niños haciendo hoguera con hojas de manuscritos. Y gracias a este monje, ¿cómo se llama? Sí, que se salva este patrimonio y tenemos ahora los manuscritos de Almonacid de la Tierra. Luego tenemos un siglo después, en el 1984, en Muralla de Jalón, otros descubrimientos y no sabemos lo que traerán los días que vienen, porque los moriscos, hay que decirlo, guardaban estos manuscritos secretamente por salvarse su vida. Y ya tenemos prohibido el uso del árabe. Entonces los conservaron en sus columnas de casas. Algunos de estos manuscritos, como uno que es el Sermón de Ramadán, se encuentra en una cueva, es decir, lejos de la Inquisición. Si se descubre el manuscrito, se condena al propietario o al autor. Las escuelas que estudiaron la literatura aljamiada. Los españoles han hecho una labor enorme que saludo en el estudio de estos manuscritos, sobre todo porque se trata de textos escritos en letra árabe, a veces difíciles de descifrar. Los que somos árabes y sabemos árabe y castellano podemos leerlos fácilmente porque en realidad es español escrito en árabe. Pero los que no saben árabe tienen que aprender el árabe y saber separar las palabras para poder transcribir. Algo imprescindible. Si no tienes árabe y sabes más o menos el sistema lingüístico o la estructura lingüística del árabe, no, porque a veces hay mucha interferencia. Es castellano que interfiere totalmente con el árabe y con la estructura lingüística y el orden, porque en realidad muchos de estos textos son traducciones, aunque hay más. Hay algunos que no son traducciones, pero la gran parte es traducción. Hablando del esfuerzo que se ha hecho, hablaré de la escuela de Oviedo, de Álvaro Gámez de Fuentes Laerno, y sus doctorandos y el labor que han hecho editando manuscritos y sobre todo reflejando los aspectos de la lengua en una temporada determinada, porque el árabe lo refleja, el sonido de la letra árabe refleja el cha, el ja y otros sonidos. Algo lo que nos ha dicho la profesora Montserrat, se ha congelado el estado de la lengua dentro de un texto manuscrito de moriscos. Así sirvieron los moriscos a la lengua castellana. Luego los trabajos que se han hecho en Alicante con Epalza y Rubiera Lerjano, con lo que está haciendo ahora Bernabé Pons, y más trabajos como los que está haciendo Alberto
se me fue el nombre, pero luego lo citaré, por rendirle, por agradecerle por el trabajo que está haciendo. Sí, Montaner. Alberto Sí, Frutos. sí. Alberto Frutos. Sí. Que leo mucho y que veo que está haciendo un trabajo loable, muy loable. La escuela de Túnez con el Temini, sí, en la que nos hemos encontrado alguna vez en nosotros lo llamamos Tamara Temini. Sí. En el Temini nos encontramos para estudiar estos manuscritos, para reflejar, para discutir estos contenidos de los manuscritos que reflejan la vida del morisco y otros aspectos de lo que ha pasado el morisco en tierra antes de ir al otro sitio del mar, al otro lado del mar. La escuela de Puerto Rico, la de Luce López Varal, interesante. Sí, también están haciendo un trabajo interesante. Eso es muy curioso porque es la parte de Iberoamérica que sigue siendo castellano. Sí. Nos acordamos también siempre de citar, efectivamente. Sí, Kitab al-Anwar y edita muchas cosas. Bien, en el mundo árabe hay una generación como los que solemos encontrarnos en el Temini, que intentamos dar a conocer estos manuscritos y compararlos con sus posibles originales árabes. Entonces, esta labor nos sirve mucho para conocer más hasta qué punto la traducción que se hacía era una traducción fiel al texto. Lo que ha podido añadir este autor o este copista a la hora de copiar. Bien. Ahora bien, para la clasificación de los textos acuñados, antes de la clasificación vamos a hablar un poco de una de la evolución. Entonces, la creación de la literatura acuñada, aunque yo no soy muy pro de esta opinión, Pilar sigue conmigo por si me equivoco. Sí. Entonces, no se nos habla de una primera traducción del Corán que se hace la hace un monje, ¿sí? En compañía de otro mufti de Segovia, sí, porque quiere conocer cómo es el Corán para poder cristianizar a los musulmanes. Entonces el musulmán, el mufti de Segovia, sí que coopera. Y yo estoy pensando, ¿cómo coopera el mufti de Segovia con el cardenal, que ahora se me viene el nombre, está llegando, para hacer una traducción del Corán, para permitirle a este cardenal poder cristianizar a los mudejas de su tiempo? La idea es muy sencilla. La idea de traducir ya en sí es una idea que comporta el hecho de transmitir lo que es el Corán para el otro. Y aunque la primera intención es la cristianización del otro, el mufti coopera porque esta traducción al fin y al cabo va a ser una de las más importantes traducciones del texto coránico al aramaico. Y hay una profesora americana, Consuelo Gómez Morillas, que estudia el texto coránico al aramaico, que nos dice que este texto en realidad ha sido no solamente el punto de salida de traducir Corán al español, sino el original que se va transmitiendo y pasando entre grupos de moriscos para mantenerse musulmanes. Nosotros en Argelia tenemos un refrán que dice: muy tentada. Era una astucia para cristianizar y acabó un medio para conservar el Islam. Sí. Dicen que era el principio porque esta traducción
creación castellana entre el 1455 y el 1462, de la traducción del mufti de Segovia con el cardenal de Segovia, que Juan de Segovia. Sí. El segundo periodo es el periodo castellano, que va del 1462 al 1501, y se habla aquí de una producción activa. Luego vamos a la época aragonesa, del 1525 al 1501, y la siguiente es la de la cristianización forzosa, de 1526 al 1614, y por fin el periodo de expulsión, cuando el morisco ya no está en un sitio en el que necesita distinguirse y ya deja el sistema cambiado. La pregunta que se plantea, ¿por qué en el otro lado ya no lo usan? Sencillamente, porque en esta orilla lo necesitaban para mantenerse agarrados al Corán, al Islam, al árabe. En la otra ya están entre los musulmanes. Todo el mundo es musulmán y no lo necesita. Voy a pasar ahora a la clasificación temática. Si hablamos de la clasificación temática del texto aljamiado, es una labor bastante difícil. ¿Por qué? Porque clasificar una literatura que tiene 3 géneros, 4 géneros, es fácil. Pero una literatura que se refiere a vida religiosa, a vida cotidiana, a diversión, a traducciones de otros géneros, ¿cómo podremos verterla en campos claros dentro de una clasificación? Difícil. Aquí voy a presentar 3 clasificaciones para completar lo que ha dicho Marta antes. Y la primera clasificación, que es la verdad muy rica, es del profesor Bernabé Pons. Bernabé Pons nos clasifica la literatura aljamiada según 2 criterios. Bueno, el criterio religioso, no religioso, y nos da, la verdad, una lista exhaustiva. ¿Es correcta la palabra exhaustiva? Shamla, sí. Exhaustiva de estos textos, partiéndolos entre textos religiosos y textos no religiosos. En los textos religiosos podéis imaginar lo que se pueda haber, una quincena de géneros que reflejan el Corán, ciencias coránicas, fiqh, hadith, tafsir. Son todas bifurcaciones de ciencias del Corán, que el morisco traduce con la intención de conservar este material que es tan necesario para mantenerse musulmán, o para al menos intentarlo. Bernabé Pons nos da otros tipos de textos que son textos no religiosos. Y dentro de estos textos no religiosos nos presenta, por ejemplo, géneros de viaje, Halet, nos presenta historias, muchos textos que en realidad no se usan para la práctica religiosa. Sí. O sea, vamos a decir que el criterio es lo que se usa para conocer su din, su religión y practicarla, y los que son relativos con el dunya, con la vida mundana. Sí. Luego viene esta clasificación de Bernabé Pons, es exhaustiva, aunque no nos da ejemplos. Luego paso a la clasificación de Hussein Buziner, que he tenido la oportunidad de conocer últimamente en Salamanca, en un congreso sobre mujeres y feyes. Es el marroquí número 2 que trabaja sobre textos aljamiados. Yo soy la argelina número 1. He tenido este honor de ser la primera argelina. Sí. Cuando nos encontramos, nos abrazamos, porque tenemos, este común. A mí cuando me dijeron, este es Buziner, le di 2 besos y un abrazo. Y le dije, y le dije,
igual la empecé saliendo del punto donde usted ha parado. Y era así. Sí, porque hemos hecho lo mismo, pero él desde su perspectiva y yo saliendo de su trabajo hacia otra cosa. Lucide nos ofrece 3 criterios de clasificación, muy sencillos. Nos habla de textos doctrinales, de doctrina, y otros de jadal, pilar, los textos que se usan para refutar la religión. ¿Cómo se llama? Sí, de dualidad no es dualidad, es debatir con el debate religioso. Polémica. Sí, polémica religiosa. Y la prueba, ¿no? Sí. Cuando empiezan El con texto, las- sí. El texto alejandriano, según Brusiner, puede repartirse en 3 tipos. El primer tipo, el doctrinal, que se usa para rezar, para hacer prácticas religiosas. El que se usa para defenderse. Claro, parece que la literatura alejandriana tiene un gran potencial, una gran parte dedicada a defenderse ante el cristianismo. Estos textos suelen, voy a hablarles un poco de estos textos antes de pasar al tercer criterio, que es la diversión, o la literatura en su sentido real, diversión. En los textos de Jadal, Dini, el morisco quiere decirle al cristiano que le quiere cristianizar, que el Islam no rechaza al cristianismo, que el Islam sí reconoce a Jesús como profeta y a María como la mejor de las mujeres del mundo. Sí. Y muchas veces estos textos se basan sobre unos conceptos muy sensibles, voy a usar la palabra como tawhid, el uluhiyya, la divinidad, la unicidad, las características de lo humano con lo propio, las propiedades de lo que es humano con lo que es divino. ¿Cómo un hombre no puede ser Dios? Estos textos en la literatura alejandriana son textos de defensa que usa el morisco para mantenerse musulmán y para convencerle al otro de que se equivoca cuando quiere cristianizarle. Vale. El tercer criterio es la diversión. Y así, aquí vamos a hablar mucho. Porque este morisco, que lo pasaba tan mal, también tenía su propia literatura. Sí. Es raro decirlo. Yo, cuando leo estos textos, digo, pero sí tenían tiempo para aprovechar relatos, historias, y cómo. El acento lo puse mal. ¿Y cómo? Esta literatura de diversión de los moriscos es una literatura que no es minoritaria en el sentido de que no es solamente islámica, no es solamente del patrimonio árabe islámico. Es una literatura mestiza, ¿es correcto? Sí, en la que aparecen relatos, historias, cuentos europeos. ¿Cómo se dice? La chica está con las manos cortadas, el cuento este. Sí. Sí, que estudió la mujer de Bernabé. Sí. Muchos cuentos en la literatura alejandriana están inspirados en literatura europea de aquel tiempo. El morisco tiene gusto literario, no se está encerrando solamente en su propia cultura islámica, supuestamente. Es alguien que produce, que tiene imaginario, y algunos cuentos proceden de la época justamente anterior. Ejemplo, el baño de Zeyer. Sí.
de Córdoba, creo, era de Córdoba, sí, se nos habla del cuento de unos acontecimientos que pasan, que se desarrollan en Córdoba, de una mocilla que sale al hammam, al baño, que se encuentra con alguien, el tema del amor. El morisco es un europeo musulmán. Yo ahora me mezclo con españoles musulmanes y veo como el din es el Islam, pero la cultura es europea. No sé si llego a transmitir la idea. Es alguien tan abierto que esto se refleja en su propia literatura. Literatura árabe-islámica, literatura europea, rasgos de temas que no se suelen tratar en la literatura islámica. Es una literatura abierta, multicultural, que contiene, que refleja una identidad que no es la identidad árabe limitada. Estoy hablando de una diversidad. Esta literatura aljamiada refleja este aspecto bastante bien, y sobre todo en el tema literario, cuando estamos ante historias y cuentos. Y los estudios son, mashallah, se está haciendo una labor, mashallah. Incluso todo el tema que trata Lince, ¿no? De la erotología, del último, lo del Kama Sutra español, son todos textos aljamiados. Sí. Estoy ahora buscando un documento en el que guardo el trabajo de clasificación temática que hace Montañar, porque esta división que hace él es la que me encantó. Me encantó porque el criterio de clasificación no es un criterio temático, sino un criterio en el que la clasificación se hace según la relación entre el autor y el receptor. Si el autor tiene intención de enseñar, es un texto didáctico. Si quiere narrar, narrativo. Si quiere otra cosa, es otro texto. Voy a intentar, lo tengo traducido al árabe, pero voy a intentar exponerles esta clasificación, porque esta refleja en realidad es la clasificación que más refleja la diversidad de la literatura aljamiada. Y luego, Karima, vamos abriendo, ¿vale? Para que podamos tener la Sí, mesa redonda. ya terminando, me pasé. Es que como me encanta el tema, ya lo puedo imaginar. Pero bueno, ahora estás en Murcia, tenemos a Mari. Sí. Vale, entonces, concluyendo, voy a hablar de la clasificación de Don Montaña. Entonces, él nos habla de textos didácticos, sean textos que enseñan el idioma árabe o porque había textos que enseñaban el idioma árabe. Y aquí voy a abrir un inciso. Sí, porque los que enseñaban árabe parece que no lo sabían. Ellos mismos se equivocaban. Y esto refleja algo muy importante, el esfuerzo que se hacía para mantener el árabe. Ni lo sabía, pero quería enseñarlo. Sí, yo leo estos manuscritos y me lío de los errores. Sí, que las traducciones también reflejan muchos errores. Cuando recoge un texto de hadith, de dicho del profeta, que dice, por ejemplo, visita a tus familiares. Los familiares en árabe son arrahim, que significa también sí, el arrahim se refleja a toda la familia, de parte de madre o de parte de padre. El traductor morisco dice, tienes que visitar a tus familiares de parte de madre. Ah, claro. Sí, recoge arrahim como de parte de madre, porque no sabía. Entonces, textos didácticos, lengua o religión. Puedo asegurar que conmigo muy compasiva Sí. cuando traducimos juntas, ¿eh? No Sí. sé Sí. Luego pasamos a otro tipo, que es textos con estructura narrativa, en los que se narra. Y aquí no dice ni Qissan ni Hadith, porque son muchos. Dice textos con
estructura narrativa que empieza a dar ejemplos. Bien, nos habla de esas حكاية decir de تنبؤات, y dentro de los تنبؤات, que son las profecías, me gustaría, aunque tengo ganas de reducir el contenido y pasar directamente, pero me gustaría encontrar aquí un texto que habla de España, diciendo como profecía, si no lo encuentro lo voy a resumir. Dice, primera cosa que volverá a la religión del Islam sería la isla de Sicilia y después la isla de Oliva, que es Mallorca, y la isla de la Sal, que es Ibiza, y la isla mayor de España. Este es un texto aljabeado de profecía. En el que el morisco dice que en el futuro vuelve. Sí, de tanto, del estado en el que estaban, bajo tanta presión, ya aspiraban, ya encontraban una salida inesperada de que esta tierra volverá. Vale, entonces, otro tipo de textos que también es interesante según la estructura en la que aparece, y voy a concluir porque ese texto es el género en el que el autor se dirige directamente al receptor. Y aquí aparecen también muchos géneros que Montaner, entre los que cita él, las wasaya. Las wasaya o los castigos, también aparecen en la literatura española como castigos, son los consejos, un género que el morisco invierte muy ricamente porque encuentra su finalidad dentro de este género. Oiga, tienes que hacer salat, porque el salat es merdi. Haz la oración es el pilar de la. Son textos compuestos de frases sin imperativo, haz esto, deja esto, que les venían muy bien, material didáctico. Y otros como los que son demandas, el género de demandas. Uno pregunta, el otro responde. Aquí lo llaman pregunta-respuesta, género pregunta-respuesta. Son géneros puramente didácticos en los que la finalidad es enseñar. Entonces, para no quiero exagerar tampoco, les agradezco su presencia y reconozco que aprendí muchísimo de esta experiencia por la que agradezco a mi querida Pilar. Sí, agradezco vuestra presencia y vuestro interés. Mil gracias.